no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Uno de los grandes nombres del siglo XX es el de Chiang Kai-shek. Su nombre recorre la historia de la China del siglo XX, los años posteriores a la caída del Imperio Chino, la lucha contra los comunistas, la Segunda Guerra Mundial y la creación de la República de Taiwán. Chiang, líder del Kuomintang, encarnó el fracaso del nacionalismo chino que aspiraba a modernizar y unificar China y que sucumbió finalmente ante el empuje de los comunistas de Mao Zedong. Ferviente partidario de un Estado modernizador que superase el atraso feudal de China, Chiang se convirtió en el líder de la República que se proclamó en Nankín en 1927. Hasta su muerte, 5 décadas más tarde, Chiang Kai-shek sería el indiscutible líder del nacionalismo chino. Chiang asumió el ideario nacionalista de Sun Yat-sen, pero eliminando sus propósitos democratizadores y de reforma social, sosteniendo en cambio una visión tradicional y patriarcal de la sociedad china. De severas convicciones confucianas, era hostil a la participación del pueblo en los asuntos públicos. Su objetivo prioritario fue el de unificar el país, para lo que había que terminar con los numerosos señores de la guerra y con la presencia extranjera, de la que le preocupaba sobre todo la británica y la japonesa. Para conseguir su primer objetivo, empleó más la diplomacia y el soborno que la empresa militar, aunque para esta contó con la asesoría soviética. Al mismo tiempo, conseguía el repliegue de los extranjeros en el país a comienzos de 1927. Pero entre tanto, se estaba produciendo una división interna en el Kuomintang, mientras que asomaba con fuerza el Partido Comunista. Ello condujo a una alianza de Chiang con sectores mafiosos y la corrupción se generalizó en el bando del Partido Nacionalista. La izquierda nacionalista le abandonó, pero las clases medias y el ejército se convirtieron en su principal respaldo. Los primeros enfrentamientos con Japón se produjeron ya en 1931, hasta que la guerra se desencadenó en 1937. Chiang se estableció entonces en Chongqing, en el interior del país, abandonando Nankín, que pasó a ser la capital del gobierno títere de Wang Yingbei. Durante 8 años, Chiang mantuvo una relativa tregua con los comunistas para combatir a los ejércitos de Tokio y a los chinos colaboracionistas. A lo largo del conflicto, tuvo la ayuda activa de los norteamericanos, que se empeñaron no solo en dirigir la guerra desde el punto de vista militar, sino también en entrometerse en los asuntos internos chinos. Las relaciones entre Chiang y el general Stilwell fueron siempre muy malas y pusieron en serio riesgo la alianza. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, se reanudaron las hostilidades entre los nacionalistas de Chiang y los comunistas de Mao Zedong. En 1947, Chiang hizo aprobar la Constitución de la República y al año siguiente asumió la presidencia. La guerra contra los comunistas se desarrolló con éxito durante esos años, pero la corrupción del Kuomintang, el apoyo soviético a los comunistas y el creciente apoyo entre la población dio un vuelco a la situación. A lo largo de 1949, Chiang tuvo que cambiar de residencia hasta en 5 ocasiones, acosado por las tropas de Mao Zedong, que desde sus bases en el campo amenazaban el territorio gubernamental. En diciembre de 1949, Mao entraba en Beijing y Chiang tuvo que abandonar el territorio chino continental para siempre, junto a 1,5 millones de chinos que huyeron hasta allí. Desde 1950 hasta su muerte de 1975, ejerció como dictador. Taiwán estuvo bajo la ley marcial, pero el país vivió un enorme éxito económico. Y es un placer para mí volver a tener entre nosotros a don Rubén Villamor para hablar de estos temas exóticos. Encantado de estar aquí. Encantado de tenerle. Bueno, China, que además usted acaba de estar por allí no hace muchos meses y conoce bien su cultura, China deja de ser una monarquía, mejor dicho, se proclama una república en 1912 tras el final de la dinastía Qing, la revolución Xinhai. Y digamos que entra en una senda de modernización, todas las fuerzas de carácter democrático, popular, empujan en esa dirección, pero antes, 12 años antes, ha habido una revolución, la revuelta, mejor dicho, de los Boxers. ¿Se puede entender como un origen de ese proceso modernizador posterior que se produce en China, que se intenta en China por parte de Sun Yat-sen, de Chiang Kai-shek y finalmente de Mao Zedong?
Sí, desde luego. Este proceso estaría ligado a la figura de Sun Yat-sen, que ya ha salido en el documental, que propuso los 3 principios del pueblo, que eran nacionalismo, democracia y bienestar social. Esto se articuló en el Kuomintang, que era un partido político de muchas tendencias. Se aceptaron gente desde liberales, conservadores, socialdemócratas, a gente directamente de los extremos a izquierda y derecha. Y así este fue el partido que proclamó, el partido que lideró la República, con Sun Yat-sen al frente. Podemos decir que fue el primer presidente de una democracia china. Y había otra figura que estaba en un segundo plano, que es Chiang Kai-shek, que es de quien vamos a hablar hoy, que en un principio era un completo desconocido, era un general más republicano y antimonárquico, como había muchos en aquel momento, pero pronto empezó a destacar, básicamente porque empezó a ganar batallas contra los señores de la guerra. Para los que no lo sepan, China en aquellos momentos, al caer la monarquía, se proclamaron muchos señoríos de la guerra, muchos mini-estados que confrontaban entre sí por el poder. Y Chiang Kai-shek empezó a ganar batallas. Además, es un dato curioso, él se formó curiosamente en la Academia Imperial de Tokio. Curiosamente, sus futuros enemigos formaron a quien iba a derrotarles en la Segunda Guerra Mundial. Y además, Chiang tuvo también la particularidad de que fue uno de los fundadores de la Academia Militar de Whampoa, que era la patrocinada por los soviéticos, para que salieran futuros generales simpatizantes del comunismo. Claro, ¿cuál fue la sorpresa cuando ya en el año 27 Chiang, que ya es presidente, ordena disparar contra una manifestación comunista? El incidente de Shanghái, y esto en Moscú fue un bombazo, porque incluso habían pensado en que podía ser un futuro aliado Chiang. Por tanto, fue uno de los pocos errores que tuvo los servicios de inteligencia soviéticos con China. Adoptó en principio esa filosofía y esa forma de ver el mundo, de concebir China, de Sun Yat-sen, pero de esos 3 principios abandonaría 2, el de la democracia y el de la reforma social, los daría bastante de lado, y básicamente lo que haría sería defender un programa esencialmente nacionalista, con un apoyo de la clase media fundamentalmente, y como columna vertebral el ejército. Sí, en parte esto se entiende, y hay un motivo. Chiang llega al poder por 2 razones. La primera, porque tenía el apoyo del ejército. La segunda, por su prestigio. Él había ganado una campaña, que era la Expedición del Norte, que había derrotado a la mayor parte de los señores de la guerra. Con eso había unificado más o menos un 80% de China. Claro, su éxito se explicaba en que tuvo que comprar voluntades de los señores de la guerra. Una vez que se unieron estos señores a la República, no podía dejarlos de lado. Tenían ejércitos privados, cuerpos de mercenarios que podían volverse contra él. Por tanto, para mantenerlos contentos, les dejaba hacer corrupción la que quisieran. Por eso siempre fue un régimen bastante fracasado, con bastante disidencia que tenía que eliminar. Aún así, hay que decir que tuvo ciertos aciertos. Pero indudablemente la corrupción es también una característica del régimen de Chiang. A veces se ha querido explicar en términos de control político por parte de Chiang, puesto que era un hombre muy desconfiado en lo personal, y era un tipo que trataba de controlarlo absolutamente todo. Como eso es imposible, permitía unos determinados niveles de corrupción, se explica normalmente, para que las cosas, digamos, estuvieran más o menos engrasadas. Claro, es que es lo que decía antes. Todo su gobierno estaba formado, la mayoría, por antiguos señores de la guerra. Es que tenía que mantenerlos contentos, entonces tenía que dejar que robaran las arcas públicas a mansalva, básicamente. Su vida vino bastante, no matizada, sino que estuvo inmersa en una permanente lucha contra los señores de la guerra, contra los japoneses, contra los comunistas. Se llevó muy mal incluso con los propios aliados norteamericanos. Fue un conflicto permanente, podemos decir, la vida de Chiang Kai-shek. En el caso de los japoneses, él no quería el conflicto con los japoneses, fundamentalmente por una razón. Además de que se sentía cercano, como bien ha comentado, por su formación, sobre todo era porque sabía que un conflicto interno, lejos de
servir, digamos, como banderín de enganche para la unidad nacional, como a veces se piensa, lo que iba a hacer es que afloraran el Partido Comunista fundamentalmente y darle fuerzas a los enemigos comunistas. Al final fue el gran enemigo de su vida, el Partido Comunista. Claro, así es. No es que no quisiera la guerra contra los japoneses, es que él tenía orden de prioridades. Él sabía que la guerra contra Japón iba a ser inminente tarde o temprano. Lo único que él tenía la teoría de primero derrotar al Partido Comunista Chino de Mao Zedong en la guerra civil y hecho esto, pues enfrentarnos a los japoneses. Por eso al principio los japoneses invaden Manchuria, él ordena al ejército que estaba en Manchuria retirarse hacia el sur, en el año 33 invaden Regé, ordena lo mismo, pero claro, ya llega un momento que a medida que va cediendo ante los japoneses ya entiende que es que los japoneses no se van a parar hasta que conquisten toda China. Y claro, ya tenemos el incidente del puente Marco Polo que dice hasta aquí hemos llegado. Además dijo esta frase célebre, dice: si cedemos un paso más ante Japón estaremos traicionando a nuestra raza. Claro, él el miedo que tenía es que si había ya una guerra total con Japón, interviniese la Unión Soviética para ayudar a los chinos. Que claro, eso podía ser bueno. El problema, que según su tesis, es una vez se han derrotado los japoneses, se marcharán los rusos. Pues eso fue precisamente lo que pasó en el año 45. Vinieron los rusos a ayudar y ahí implantaron el comunismo, apoyaron a Mao, se retiraron los rusos, pero después de dar todo el armamento a Mao Zedong para que continuara hasta que se hizo con todo el poder y proclamó la República Popular. Que fue una cuestión básica para la toma del poder por parte del Partido Comunista Chino, en definitiva. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, dando un poco un salto hacia adelante, China lo pasó muy mal. Hubo millones de muertos por la sequía, por ejemplo, ¿no? La inflación fue galopante, el 60% del presupuesto se iba en gasto militar y además China sufrió severas derrotas militares. Es muy probable que si no hubiera sido porque Japón tenía diversificado el esfuerzo, como sabemos, y por la ayuda norteamericana, probablemente China hubiera caído en manos japonesas. Bueno, la victoria también de China se explica en parte a una resistencia suicida. Sí. Es verdad que podían haber minimizado las pérdidas, se podían haber minimizado. El propio Chiang Kai-shek es responsable porque, bueno, planteó algunas batallas, como por ejemplo Shanghái, que después de Stalingrado fue la segunda batalla urbana más grande de la historia. Fue nefasto. A base de sangre. A base de sangre. Luego fue muy cruel, para ganar esa guerra fue muy cruel contra su propia población civil. En eso se parecía bastante a Stalin, en la Gran Guerra Patriótica. Vamos, por ejemplo, el reclutamiento forzoso de todos los varones en las zonas rurales de Cantón propició luego no se pudo atender el campo, propició una hambruna, 1 millón de muertos. Luego, aparte del régimen de terror que impuso con la sociedad de los camisas azules, que bueno, lideraba el nefasto Dai Li, que le llamaban el Himmler chino, que bueno, todo el que entraba en sus cárceles desaparecía, y bueno, eso de cara luego a reactivarse la guerra civil ya le desprestigió mucho de cara a su propio pueblo. Durante la Segunda Guerra Mundial hay un régimen colaboracionista, el de Wang Jingwei. Hay un régimen colaboracionista de chinos que entienden que hay que construir China desde la amistad con Japón, pero es una amistad que supone una subordinación y una sumisión al poder japonés, porque así lo entendían los japoneses. Entendían las relaciones, digamos, desde un punto de vista de la subordinación a Tokio. Sin embargo, ese régimen colaboracionista estuvo lejos de ser impopular. Hay algunas señales que avalan todo lo contrario. Más de 500.000, se calcula que 600.000, incluso más soldados del ejército chino se pasaron al régimen de Wang Jingwei. Sí, realmente fue la tercera China. En la Segunda Guerra Mundial hubo 3 Chinas: la comunista, la fascista de Wang Jingwei y la liberal capitalista de Chiang Kai-shek. Y es curioso, Wang Jingwei tendría que haber sido el sucesor de Sun Yat-sen. Era de hecho el principal competidor dentro del Kuomintang con Chiang Kai-shek. Y sí, tuvo más éxito del esperado, yo creo. Hay un ejemplo, por ejemplo, en el año 44, la población de la provincia de Henan odiaba tanto a Chiang Kai-shek que, bueno, cuando hizo Japón una ofensiva, la Operación Kogo, pues bueno, se levantaron contra las tropas nacionalistas, las masacraron, y tenía una explicación. Odiaban a Chiang porque unos años antes había dinamitado una presa de agua para frenar el avance de los japoneses, había desatado un tsunami y habían muerto ahogadas 800.000 personas, más una epidemia posterior de todos los refugiados que hubo que dejó otros 3 millones de muertos por hambre.
en el Henan. Por tanto, se levantaron al grito de muerte a Chiang Kai-shek en favor del régimen colaboracionista. Para China, la Segunda Guerra Mundial, aunque ahora nos vamos a referir al aspecto posterior, pero durante la Segunda Guerra Mundial bueno, pues se produjo una auténtica catástrofe poblacional, catástrofe humanitaria, y después de las pérdidas de la Unión Soviética, las de China son las más grandes en la Segunda Guerra Mundial. Sí, unos 20 millones de muertos. No se sabe a ciencia cierta, está en unos 20, probablemente sean bastante más, pero sí, es después de la URSS el país que más sufrió la contienda. Son estimaciones, pero verdaderamente son cifras que sobrecogen entre Rusia, entre la Unión Soviética, por ser precisos, y China. Tenemos 3/4 partes prácticamente de los muertos habidos en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que, de toda la contienda. Y hombre, el caso del Frente del Este, como se suele denominar el enfrentamiento entre Alemania y la Unión Soviética, es bien conocido, pero para la mayor parte de la población la guerra en China es un absoluto desconocido, que es algo a lo que nos tendremos que referir en posteriores programas. Bueno, pese a todo ello, China sale de la Segunda Guerra Mundial como una gran potencia y es admitida, por ejemplo, a la conferencia del Cairo. Chiang Kai-shek está presente, no en conferencias posteriores, pero luego China será uno de los países fundadores de la Organización de Naciones Unidas y una de las grandes potencias del mundo. Quiero decir, no siéndolo, porque hoy sí lo es. Pero estamos hablando de los años 40 y 50, todavía China, por muchas razones, no podía ser considerada una gran potencia como tal, y sin embargo es así admitida por los vencedores de la guerra. Estaba a punto ya de serlo, luego era el país que más sangre había contribuido junto a la URSS en la victoria aliada, y bueno, la conferencia del Cairo hay que decir que fue un éxito diplomático. Se reunieron Chiang Kai-shek, Churchill y Roosevelt, Stalin no estuvo presente, y bueno, digo que fue una victoria porque el gran perdedor de esa conferencia fue Churchill, porque hicieron como tándem Roosevelt y Chiang Kai-shek, porque coincidían en la cuestión de la descolonización. Claro. Ya Roosevelt tenía en sus planes que tenía que destrozar el imperio, disgregar el imperio británico cuando acabase la guerra. Y bueno, de ahí sacó que todas las colonias, tanto británicas como dominios de otros países, tenían que abandonarse al terminar la guerra. Solo Hong Kong mantuvieron los británicos, pero todas sus concesiones tuvieron que marcharse. Por tanto, llegó bastante enfadado Churchill, salió bastante enfadado de esa conferencia en el Cairo. Parece que Roosevelt siempre se aliaba con cualquiera que no fuese Churchill. Sí, siempre. Era una constante. Bueno, hay un personaje que es el de Sun Mai-ling, que es la mujer de Chiang Kai-shek, que es un personaje enormemente notable y que tuvo un gran impacto en la vida y en las decisiones políticas de Chiang Kai-shek. Frecuentemente, bueno, suele salir en los reportajes, pero frecuentemente se le omite y es verdaderamente relevante. Sí, en aquella época, además, cuando bueno, llega a Estados Unidos, fue recibida por miles de personas. Hizo una gira prácticamente por todas las ciudades. Era una mujer, la verdad, muy admirada, tenía mucho carisma, se había criado en Estados Unidos, era cristiana, de hecho. Es más, para casarse con Chiang Kai-shek le puso la condición de que se convirtiese al cristianismo, cosa que tuvo que hacer. Y bueno, esta mujer hizo gran amistad con Roosevelt, con su mujer, con Eleanor, y prácticamente todos los contratos de armamento, más que el ministro de Exteriores, que era TV Song, los consiguió prácticamente ella. Bueno, se dice que tuvo una aventura, no está demostrado, con el rival de Roosevelt a las elecciones presidenciales, que era Wendell Wilson, que bueno, se sabe por los servicios de inteligencia chinos y americanos que bueno, estuvieron una noche en el apartamento, según ella estuvieron negociando. El caso es que a la mañana siguiente salió con un contrato de 500 aviones de guerra para su marido. Si hubo algo no lo sé, pero bueno, eso no entraría. Negociar, no sabemos en qué términos. Llegó con 500 aviones. Bueno, cuando termina la Guerra Civil China, con la entrada en Beijing de Mao Zedong, Chiang Kai-shek, después de haber cambiado de capital, podemos decir, de residencia 4 o 5 veces en los últimos momentos, cruza el mar y se establece en la antigua isla de Formosa, en Taiwán, y crea la China nacionalista. Gobernará hasta 1975, abril del 75, sí, cuando muere, e instalará una verdadera dictadura con un régimen de excepción, con la ley marcial y, en fin, con un sistema, podemos decir, muy escaso de libertades, en el cual, sin embargo, el éxito económico es enorme. Sí, bueno, realmente el régimen fue una prolongación de lo que ya había en la China continental, simplemente se lo trajo a Taiwán. Es verdad, tuvo un éxito económico muy grande, gracias en parte a la ayuda de Estados Unidos. Claro.
Y bueno, a día de hoy Chiang Kai-shek es un poco el mundo al revés, porque a día de hoy en Taiwán está visto sobre todo desde el sector independentista de la isla, porque están los independentistas taiwaneses y los que quieren seguir siendo chinos. El sector independentista, pues bueno, le ha quitado un poco las estatuas, denosta... Le han retirado 200 estatuas últimamente, de los últimos 2-3 años. Sí, lo que es por culpa de esta última presidenta que tienen, que la verdad es bastante nefasta cómo está haciendo las cosas, porque está dividiendo a la población en dos bandos. Y bueno, ya hay que decir que... Eso nos suena. Eso nos suena, sí, aquí en España. Y bueno, y a la contra pasa justo lo contrario, que teóricamente sus enemigos, que son los de la República Popular, pues allí están lavando su imagen. Yo ahora he caminado por China y los nacionalistas son unos héroes y les agradecen, además los reconocen, que ganaron la guerra contra Japón gracias a ellos. O sea, el papel de Mao y del Partido Comunista fue mucho menor. Incluso, bueno, tienen series de televisión que los exaltan. Incluso la figura de Chiang Kai-shek la suavizan un poco. Dijeron, bueno, gracias a él llegamos a la victoria, fue un estadista. El problema es que como que estaba rodeada de gente equivocada y eso le perdió. Pero como que intentan un poco también exonerarlo en la República Popular. Digo que es un poco el mundo al revés, donde tendrían que alabarlo no lo hacen y donde tendrían que odiarlo lo alaban. Un poco raro. O sea, que hacen una reinterpretación de la historia china en favor, digamos, de la unidad de China y del pueblo chino. En definitiva, se trata un poco de eso, ¿no? De integrar elementos que en otro momento fueron contrarios e integrarlos en una interpretación, en una reinterpretación de la historia china, por otro lado, más fiel a la realidad de lo que venía siendo hasta ahora, ¿no? Muy bien, don Rubén, pues la verdad es que muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco este periodo y a este personaje que la verdad es bastante desconocido pese a la importancia que tuvo a lo largo del siglo XX. Muchas gracias, como le digo, don Rubén. Esperamos contar con usted próximamente. Y a todos ustedes igualmente, muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa, si Dios quiere.